Hola jóvenes, continuando entonces con la serie de videos de la unidad número 4, estamos hablando entonces de flexión en vigas. Ahora vamos a continuar con lo que viene siendo el subtema 4.5, que lleva por nombre esfuerzo cortante transversal. En temas anteriores, y como resumen, vamos a decir que estuvimos hablando, iniciamos con lo que fue el análisis de esfuerzos de cargas cortantes, momentos flectores, en lo que vienen siendo vigas, ¿no? Aprendimos cómo hacer un diagrama, utilizando algunas técnicas diferentes para generar los diagramas de cortante y momento flector, y luego continuamos con el tema de esfuerzos normales, y vimos entonces la importancia que tiene generar los diagramas de cortante y momento flector para poder hacer los análisis de esfuerzos y poder determinar en la longitud de la viga dónde son los puntos más críticos y cómo saber el valor máximo en lo que viene siendo toda la longitud de la viga, dónde se encuentra el valor máximo de momento flector o esfuerzo cortante. Ahora en este tema vamos a hablar de esfuerzos cortantes, perdón, había dicho cortante. Habíamos analizado, ¿no?, las consecuencias de esfuerzos por momentos flexionantes, que son esfuerzos normales en la sección transversal, y ahora vamos a hablar de esfuerzos cortantes. Entonces, observamos, ¿no?, ahí que pues las vigas, ¿sí?, al estar sometidas a cargas, pues vamos a tener dos tipos de esfuerzos, ¿no? Como vemos en la figura, esfuerzos normales, y también vamos a tener esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos, ¿cómo se generan? Vamos a revisar esa imagen que tenemos ahí y, pues más o menos para darnos una idea de cómo se generan este tipo de esfuerzos y por qué los momentos flexionantes no generan esfuerzos cortantes. A mí me dice, observa la figura número A, la figura de la letra A, que estamos viendo hasta la parte superior, y me dice, supón que tienes una viga formada por varias tablas, ¿no? Así como observamos aquí la imagen, tenemos una viga que está formada por varias tablitas, una sobre otra, y entonces ahora dice, aplícale una carga, como está ubicada en la imagen B, así como se observa en la imagen B, aplícate una carga, ¿sí?, que esté perpendicular a la longitud de la viga, y observa cómo se comportan las tablas, ¿no? Entonces, vemos que las tablas se deslizan, ¿sí?, una sobre otra, hay un deslizamiento entre las caras de las tablas a lo que viene siendo todo lo largo de la viga, y entonces ese deslizamiento genera fricción entre ellas, y por lo tanto la existencia de fricción pues es una existencia de una fuerza, ¿no? Una fuerza que trata de evitar ese deslizamiento, y por lo tanto esa fuerza, en este caso, esta fuerza que se va a ubicar a lo que viene siendo toda esta zona, la longitud, ¿sí?, de lo que viene siendo la viga formada por tablas, esta fuerza pues va a generar esfuerzos del tipo cortante, ¿no? Entonces, si yo observara lo que viene siendo mi viga de esta manera, sí, que está conformada por distintas tablas, ¿sí? Entonces yo observaría que lo que viene siendo la carga que está entonces entre tabla y tabla, pues va a haber unas cargas que van a estar así, ¿no? Lo que viene siendo toda la longitud de la viga, generando entonces esfuerzos cortantes. Así, ¿no? Tenemos una distribución así entonces. Entonces, lo que viene siendo las cargas, como tal, este tipo de carga puntual, sí generan una flexión. Observamos en la imagen que sí se está flexionando esta viga, pero el comportamiento es muy diferente a que si yo colocara un momento flexionante puntual, ¿no? De acuerdo a las suposiciones que hicimos en el tema de esfuerzos normales, habíamos dicho que momentos flexionantes me iban a generar lo que viene siendo una rotación, vamos a decir, de la cara, pero esta cara no iba a cambiar. Observen que la cara, esa sección transversal sí está cambiando, pero esta no. Entonces, esa condición que se está suponiendo para el análisis, pues hace que al flexionarse, las tablas que están una sobre otra, como dice aquí, generan
arcos de círculos concéntricos. Y por esa misma condición se dice o se supone que no hay, ¿sí?, un deslizamiento entre ellas, ¿no? No resbalan entre ellas, por lo tanto no generan lo que vienen siendo esfuerzos cortantes, pero sí generan, como vimos en el tema anterior, esfuerzos normales. Si yo tomo una pequeña muestra, un pequeño cubito de dimensiones delta X, dimensiones muy pequeñas, yo observaría lo que viene siendo el estado de esfuerzo, como está en esta figura, donde ese esfuerzo normal estaría generado por la flexión, ¿sí?, que se está dando, y esos esfuerzos cortantes son generados prácticamente por la carga cortante. Haciendo un análisis de equilibrio en esa sección, podemos obtener la ecuación número 9, que se denomina ecuación de esfuerzos cortantes, donde tau pues es el esfuerzo cortante que se está calculando, V es la fuerza cortante interna. Acuérdense que para el cálculo de esfuerzo es la carga interna, en este caso sería el esfuerzo cortante interno, y es el momento de inercia de la sección transversal que se está analizando, sin olvidarnos que ese momento de inercia pues es con respecto al famoso eje neutro que habíamos mencionado ya en el subtema anterior, ¿no? T va a ser el ancho de la sección transversal que yo estoy analizando. En ese caso va a ser el ancho en el punto de análisis, como observamos aquí en la imagen, ¿sí? Si mi punto estuviera aquí, entonces el ancho sería todo esto. Si mi punto estaría aquí, entonces el ancho sería nada más esta zona. Y Q es lo que denominamos el primer momento de área, ¿no? Este primer momento de área es determinado, ¿sí?, con ayuda de un área prima, donde se ubica el área prima. ¿Dónde lo ubicamos o cómo lo ubicamos? Vamos a observar el punto de análisis en este caso. El punto de análisis es el punto rojo, ¿sí? La distancia del eje neutro hacia el punto de análisis va a estar definido por lo que viene siendo Y', ¿sí?, como menciona aquí, ¿no? El esfuerzo cortante en el miembro a un punto situado a una distancia Y'. Entonces, para esta imagen en especial, este es el punto de análisis, aquí está mi Y', y el área A' es toda la sección o toda la porción, como se dice, superior, ¿sí?, de ese punto de análisis, todo el área que esté hacia arriba, ¿no? Esa es mi área A'. Dice o inferior, en este caso, considerando como referencia el eje neutro, este eje neutro, si yo estoy analizando un punto por debajo del eje neutro, entonces el área que yo voy a considerar A' sería de esa distancia Y', para este caso, un punto por debajo del eje neutro, sería toda esa área que esté por debajo de ese punto. Por eso dice superior o inferior. Entonces, de esa área A' que yo esté analizando, tendré que calcular su primer momento de área. Entonces, el primer momento de área, ¿cómo la determinamos? Ya la conocemos, ya sabemos la metodología de lo que viene siendo la estática, ¿no? Sería considerar toda esta área. De esa área determinar dónde se ubica su centroide, y entonces del centroide de esa área que estamos analizando hacia el eje neutro es una Y' testada. No confundamos esta Y' testada con esta Y'. Entonces, el producto de esa Y' testada por el área que estamos, o la porción que estamos considerando, es Q, el primer momento de área. De igual manera, como existe un esfuerzo normal máximo, también existe un esfuerzo cortante máximo. En este caso, a diferencia del esfuerzo normal máximo, donde el esfuerzo normal máximo habíamos dicho que sus máximos están en las zonas superiores con la zona inferior de lo que viene siendo la sección transversal, como observamos en esta imagen, para lo que viene siendo el esfuerzo cortante, donde yo tenga el esfuerzo máximo normal, ¿sí?, voy a tener lo que viene siendo el esfuerzo
y cortante igual con 0. Esta pequeña grafiquita me representa cómo va incrementando el valor de esfuerzo conforme me acerco de la zona superior o inferior de la sección transversal hacia lo que viene siendo el eje neutro. Observamos entonces que en los esfuerzos cortantes máximos en toda la sección transversal, en toda esta sección transversal, se van a encontrar exactamente en el eje neutro. Ahí se va a encontrar. ¿Por qué se dice que es eso? Pues si observamos la ecuación anterior, ¿sí? Esta imagen anterior, si analizamos esta imagen, observamos entonces que si yo ubico mi punto exactamente en el eje neutro, pues sería considerar entonces la A', toda esta área, ¿no? Entonces sería la mayor porción de área que yo puedo considerar, ya sea y toda la de arriba o toda la de abajo, cualquiera de las dos, porque mi punto está exactamente en el eje neutro. Entonces, ese valor de esfuerzo, no importa si considera el área de arriba o el área de abajo, me tiene que dar exactamente el mismo. Procedimiento de análisis, pues te dice, ¿no? Primero determina el valor de esfuerzo cortante interno que tengas en la sección transversal. Luego determina las propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Momento de inercia de la sección transversal, ¿sí? Determinar dónde se ubica su eje neutro. Luego te dicen que determines cuál es el ancho del área que vas a analizar de acuerdo a la posición del punto de análisis y determinar también lo que viene siendo el valor de primer momento de área de la porción a considerar para el cálculo de esfuerzo. Otro punto importante también es que siempre a la hora de sustituir mis valores, ¿sí? En mi ecuación o mi fórmula de cortante debe de existir esto, consistencia de unidades o como siempre le digo, homogeneidad de unidades. Cuando tengo elementos que le denominan pared delgada, lo que vienen siendo todo lo que es perfilería, ya sea de aluminio, ya sea de acero, y todos estos tubos que observamos aquí se le denominan paredes delgadas, ¿no? Porque el espesor que tiene es mínimo en comparación a la longitud del elemento. Entonces, para ello vamos a utilizar prácticamente la misma ecuación, ¿sí? Solo que el área a considerar en este caso, o la ubicación de los esfuerzos cortantes, por ejemplo, si yo analizo nada más esta porción, entonces yo estaría calculando el esfuerzo cortante en esta zona, ¿no? En este caso dice, considere, por ejemplo, un segmento de longitud delta X. Aquí está mi viga que tiene una longitud delta X. En este caso se le denomina de patín ancho. Le dicen patín a esta zona de la viga tipo I y a esta zona. A esta zona se les denominan patines y a esta zona vertical se le denomina área. Entonces, continuamos. ¿Sí? De una viga de patín ancho y sea V el cortante vertical, esta cortante, en la sección transversal mostrada, ¿sí? Se desprende un elemento AB, B'A. ¿Cuál es el elemento? AB, B'A. Este elemento lo estamos sacando como muestra, ¿no? ¿Sí? En lo que viene siendo el patín. Entonces, el cortante, bueno, el corte longitudinal, delta H, el valor de corte por unidad de longitud, bueno, en este caso, sí, por unidad de longitud que va a existir en todo lo largo de la viga va a ser delta H y está expresada por lo que viene siendo esta ecuación. Esta ecuación me está dando entonces lo que se denomina corte longitudinal, ¿sí? A toda la longitud de la viga, en este caso, en esta zona del patín es donde se está analizando. Pero si yo esa delta H la divido por el área, ahora esta área de la cara que estoy analizando, si yo divido este valor delta H por esta área, ¿sí? Entonces voy a determinar lo que se denomina el esfuerzo cortante promedio ya en la zona. Ya la delta H se estaría transformando, vamos a decir, en valores de esfuerzos cortantes si yo lo divido por una delta A o el área de análisis. Le dice que delta A pues es el espesor que tiene por la longitud delta X. En este caso, de esta manera yo puedo determinar ese valor de esfuerzo cortante promedio. Si se dan cuenta, prácticamente es la misma ecuación.
Entonces, debe notarse, sin embargo, que el esfuerzo promedio representa ahora el valor promedio del esfuerzo cortante ZX. Si observamos esta imagen, tenemos este valor de esfuerzo cortante ZX sobre la longitud de la viga, ¿sí? Acuérdense que esta es la porción del patín, aquí es la dirección, X es la dirección de la longitud de la viga. Entonces, este valor de esfuerzo cortante que tenemos, ¿sí? Pues es generado, ¿no? Por el corte vertical que me están diciendo en este punto, ¿no? Por esta V. ¿Sí? Por equilibrio estático, entonces, si yo tengo una dirección de esfuerzo cortante aquí, entonces por equilibrio estático debe de haber una aquí. Por lo tanto, si yo determino lo que viene siendo el esfuerzo cortante en esta sección, prácticamente estoy determinando el esfuerzo cortante en esta zona, por equilibrio estático. Ok, entonces de esa manera estamos culminando la introducción a lo que viene siendo el subtema 4.5, esfuerzo cortante transversal. En el siguiente video, pues vamos a analizar algunos ejemplos de cómo utilizar la ecuación de esfuerzo cortante. La ecuación número 9 de esfuerzo cortante. Por el momento me despido y continuamos en el siguiente video con más ejemplos. Gracias.